en la metodología BIM es interesante introducir la dimensión del tiempo, es decir, lo que conocemos como 4D. Pero para ello hay que indicar el cuándo de los elementos que introducimos a nuestro proyecto. Y esto lo podemos implementar mediante el botón de fases de seguridad de la cinta de opciones de Urbita. Lo primero que deberemos hacer, sería, para establecer las fases, decidirnos por el número de fases que va a tener nuestro proyecto. Por ejemplo, que se puede crear una fase por cada planta del proyecto. En este caso tenemos construcción, planta baja, construcción, planta primera, construcción, planta segunda, construcción, planta tercera y construcción, planta cuarta. Y quisiéramos, podríamos agruparlo en según la planta que tengamos, según el concepto que queramos, por aquí no hemos puesto, por ejemplo, ninguna fase previa de derribos, ¿vale? Ni tampoco hemos establecido, por ejemplo, una planta cubiertas, ¿de acuerdo? Pues ya, el establecimiento de las fases es como estamos viendo. Ahora bien, cuando nosotros tenemos, por ejemplo, construcción planta primera, ahí habrá que asociar la seguridad y salud en esa planta primera, es decir, la estructura, qué medidas de seguridad y protecciones colectivas, qué señalización vamos a colocar. Por lo tanto, lo que haremos será, después de cada planta, en este caso construcción planta 1, asociar una fase que será la implementación de las medidas de seguridad en dicha planta. Seguridad y salud planta 2, la implementación igualmente de las medidas de seguridad de la planta 2 y así sucesivamente. Por lo tanto, como podemos observar en nuestro caso, hemos creado una fase asociada a cada fase anterior de construcción, es decir, una fase de seguridad y salud por planta, pudiendo ser de cualquier otro modo según el criterio del autor y las características propias del proyecto, aunque realmente esto sería lo más apropiado. Hay que tener siempre en cuenta que no se permiten borrar fases, es decir, Revit no permite borrar fases, sí permite lo que sería combinar fases. Por ejemplo, si tuviésemos que crear una nueva fase, la crearía aquí o donde sea y luego sí que podría insertarla en el apartado que queramos. Por ejemplo, tenemos construcción planta baja y después vamos a ponerle pues la fase donde seguridad y salud planta baja. De este modo, igual que hemos hecho antes, sería la colocación de las medidas de seguridad y salud en la planta baja y, como hemos comentado, la planta cubierta, las que sea. ¿De acuerdo? Esto sería el primero de los pasos. Lo siguiente es ajustar a nuestras necesidades el filtro de fases. Es decir, el siguiente paso sería ir a la carpeta de filtro de fases y, tal como estamos observando, la visibilidad de los elementos. Y, si es necesario, crear diferentes filtros para obtener las visualizaciones que se necesitan. Vamos a intentar entender qué es todo esto y cómo nos afecta desde el punto de vista de la seguridad y salud. El nombre del filtro es para que nosotros entendamos exactamente ese filtro que vamos a poner, qué es lo que nos va a hacer. Tenemos como filtros estos de aquí para diferentes posibilidades, como sería mostrar anteriores más derribados, mostrar anteriores más nuevos, mostrar completos, mostrar derribados, preciso unos, tal como estamos viendo, unos filtros que podemos añadir como nosotros consideremos más oportunos. Podemos crear desde el botón de nuevo tantos filtros como nosotros desde el punto de vista del proyecto que estamos haciendo para que intentemos. Ahora bien, ¿a qué se refiere con nuevo, con existente, con derribado y con temporal? Como nuevo, entendemos los elementos creados en la fase de la vista en que estamos. Como existente, entendemos los elementos creados en fases anteriores que permanecen en la fase de la vista, es decir, mostraremos solo los nuevos, solo los existentes, etc. Como derivado, entendemos los elementos creados en fases anteriores y derivados en la fase de la vista. Y como temporal, entendemos los elementos creados y derivados en
en la fase de la vista. Por lo tanto, son para generar estos filtros o para crear estos filtros diferentes situaciones que nos podemos encontrar y que para establecer pues un estado, una situación dentro de, por ejemplo, de derivados, pues por categoría, modificado, no mostrado, etcétera, etcétera. Para cada estado de fase se mostrarán unos elementos u otro en función de lo que le hayamos establecido al filtro. Si observamos, tenemos tres posibilidades: por categoría, modificado y no mostrado. Por categoría. Aquí, si seleccionamos por categoría, se mostrarán los elementos indicados a nivel de vista, según su definición en el cuadro de diálogo de estilos de objeto. Si seleccionamos la opción de modificado, en este caso, se mostrarán los elementos utilizando los valores gráficos indicados en la pestaña de modificaciones de gráficos, es decir, en esta de aquí. Y si, por el contrario, seleccionamos no mostrado, en este caso, no se mostrarán los elementos cuando apliquemos este filtro. Así pues, hemos creado las fases del proyecto y hemos definido los filtros para cada una de las fases anteriores que hayamos pensado que nos va a hacer falta. Ahora bien, si en un momento determinado nos hace falta un filtro, lógicamente es en ese momento cuando lo crearemos. Por lo tanto, no pensemos en un principio en crear todos los filtros de fases porque pueden crearse a medida de necesidad. Sin embargo, las fases del proyecto sí que es interesante que las tengamos en cuenta desde el primer momento. Así pues, estos criterios hay que tenerlos en cuenta. La pestaña que tenemos aquí de modificaciones de gráficos, y tal como estamos viendo, permite elegir la representación de los elementos cuando se haya seleccionado. Yo les decía, si desde filtro hemos puesto en algunos apartados, por ejemplo, modificado, pues así y de este modo, inexistente derivado nuevo temporal del estado de la fase, podremos nosotros seleccionar una representación gráfica. Lógicamente, hay que tener en cuenta que podemos utilizar líneas, que podemos cambiar los colores, que podemos asignar patrones, etcétera, etcétera. Es decir, que realmente lo que vamos a pretender es, por un lado, crear las fases y los filtros de fases van a permitir identificarlas posteriormente porque desde modificaciones de gráfico hemos utilizado unos patrones o unas líneas que van a identificar filtros de fases. Van a identificar precisamente lo que serían las fases o la fase en concreta con los colores que consideremos y que hayamos definido. En principio, la teoría ya la hemos visto a lo largo de este vídeo. De manera que ya podemos trabajar con fases desde el punto de vista siempre de la seguridad y salud. Ahora solamente nos queda hacer este supuesto práctico, paso a paso, que a modo de ejemplo crearemos para el proyecto en cuestión las fases e implementaremos las protecciones colectivas y medios de seguridad de Urbicap para ver ya en un ejemplo práctico cómo se hace todo lo que previamente hemos visto.